Muy buenas noches, querida y lindas amistades que están ahí pendientes de este programita que se llama Venciendo Gigantes, después de un pequeño receso, ¿verdad? Muchas gracias pues, por estar ahí siempre pendientes y por compartir y por comentar acerca de lo que es este pequeño programa. Lo que vamos a hablar este día, a lo mejor, y casi que estoy segura que es muchísimo más, ¿cómo podemos decir? Delicado, mucho más escabroso quizás que los temas que hemos tratado los días anteriores. Y es que voy a hablar acerca de lo que son las deudas, acerca de lo que tiene que ver con dinero. Y qué incómodo es hablar de dinero, la verdad, es muy incómodo. Lo que son las deudas es incómodo para la persona que tiene que pedir un favor que sea monetario y también es muy incómodo para la persona que está prestando aquel dinero. Es incómodo también porque luego resulta que vienen eh, problemas, que vienen malos entendidos, que las personas se tienen que andar escondiendo, se pierden amistades y todo de lo que vamos a hablar en este momento. Yo a veces en broma, cuando alguien dice que es amigo una persona de la otra, yo le pregunto y ya te pidió prestado, ya hablaron de dinero prestado. Porque hasta que una relación no hay dinero prestado, les digo yo, pues todavía la confianza no es mucha, ¿verdad? Con eso le quiero decir de que para pedir uno dinero prestado no se lo puede andar pidiendo a cualquier persona o no se lo debe andar pidiendo a cualquier persona. Entonces, vamos a hablar un poco si usted tiene deudas, si a usted le deben, si usted está pensando en pedir dinerito prestado, pues vamos a charlar un poco en este momento. Y vamos a pensar primero quién no ha tenido deudas en su vida. Si alguien me puede responder y decirme, yo nunca he tenido una deuda, yo nunca he debido nada, pero ni siquiera 10 centavos. También, ¿quién de nosotros, los que estamos acá conversando, que estamos prestando atención a este programa, no ha tenido que pagar alguna cosa, algún mueble, algún electrodoméstico, algo de su casa por cuotas? Nos ha tocado muchísimas veces hacerlo. ¿Y quién no ha recurrido a una amistad suya, como yo le decía al principio? ¿Quién no ha recurrido a un amigo suyo para que le preste y le solvente alguna necesidad que está pasando? La Biblia nos habla acerca de deudas. Fíjense, siempre la Biblia nos está hablando de todos los temas. Y dice, soy deudor por las almas que van sin salvación. Esto quiere decir que nosotros, todos los que estamos acá escuchando, tenemos una deuda y que no vamos a terminar de pagarla, porque siempre tenemos que estar cumpliendo con ese deber que tenemos de traer almas a Cristo. Entonces, esa deuda no la vamos a poder salvar. También nos dice la Biblia, no debáis a nadie nada. Imagínense qué estricta es la palabra de nuestro Dios. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. O sea, nunca voy a terminar de amar a mis hermanos, de amar a mi familia, de amar a mi prójimo. Esa debería de ser la única deuda que nosotros tengamos. Pero, como ya vamos a ver, pues lamentablemente no es la única que estamos pagando muchísimas veces. ¿Qué es lo que pasa cuando no son almas, cuando no es predicar el evangelio y cuando no es amor lo que nos debemos entre nosotros? ¿Qué es lo que pasa cuando nos debemos dinerito? Ese que tantos problemas provoca.
ese que tantas amistades ha roto, que ha roto familias, que ha provocado muertes, guerras y grandes problemas. ¿Qué es lo que pasa con él? Proverbios nos dice, en muchísimos de los proverbios nosotros podemos encontrar que nos está diciendo que no es recomendable salir como fiador de otra persona. Y acá, pues nosotros en nuestra sociedad es lo que comúnmente hacemos, ¿verdad? Acudir a un fiador. Pero ¿por qué es que Proverbios nos está diciendo que no es recomendable servir de fiador a nuestras amistades, a nuestros parientes? Porque a la larga, cuando una persona necesita un fiador, es porque esa persona no es capaz por ella misma de poder cumplir con sus obligaciones. Una persona que tiene un buen salario, que tiene un buen récord crediticio, que tiene su nombre limpio, digamos, no necesita acudir a un fiador, sino que puede personalmente ir a un banco, personalmente ir a una entidad o poner una hipoteca que ya sabe que lo que va a perder es propio y de esa manera puede obtener pues el dinero que necesita en algún momento. Pero siempre que una persona está buscando un fiador es porque su récord, su salario, sus propiedades no le permiten saldar esa deuda. Entonces, está casi que cantado, como podemos decir, casi que cantado, que cuando alguien está buscando un fiador es un 50 que va a pagar o un 50 que la deuda va a quedar ahí pendiente. Y pues eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Andamos buscando un fiador, como conocemos allá en el mundo, comúnmente la persona no salda su deuda que ha adquirido, sino que le toca al que sirvió de fiador tener que él están descontando porque él sí tenía un salario del cual le descontaran, entonces ya luego legalmente le están haciendo el descuento de una cosa que no era de él. Entonces, ahí vemos nosotros muchísimos ejemplos de amistades que se rompen por eso. O si no se rompe la amistad, la persona que está debiendo trata de hacer un acuerdo con el otro y a la persona que sirvió de fiador le descuentan al día su mensualidad que tiene que estar pagando. A él se la descuentan. Y la otra persona llega a un acuerdo y le dice, te voy a ir pagando lo que pueda, cuando pueda. Y la persona que ha servido de fiador, con tal de no perder por completo a esa amistad o por mantener la esperanza de que se le reconozca, aunque sea una parte de ese dinero, la persona dice, sí, está bien, págame cuando puedas y lo que puedas, ¿verdad? Aunque sea poquitito que me vayas dando, pero yo voy a aceptar esa forma de pago. Pero nosotros podemos preguntarnos muy sinceramente, con la mano así, con el corazón puesto en nuestra mano, nosotros podemos preguntarnos, ¿es justo? ¿Es justo que una persona que nos ha hecho un favor tenga que pagar lo que nosotros consumimos, lo que nosotros usamos? ¿O es justo que una persona que nos ha hecho un favor, nosotros luego de que nos gastamos un dinero, nosotros lo gastamos como llegó, se gastó rápido y después nosotros a esa persona le queramos pasar pagando 10 años, 15 años por cuotas mínimas? A nadie se le ocurre ni siquiera decir intereses ni nada de esas cosas, sino que nada más para saldar esa deuda. Y nosotros podemos preguntarnos, no nada más como seres humanos si eso es justo, sino como cristianas, como personas que estamos tratando de llevar una vida digna, que estamos tratando de llevar una forma correcta de hacer todas las cosas. Y podemos preguntarnos, entre todas esas formas correctas que yo estoy tratando de hacer, ¿será que es correcto que yo esté haciendo esta forma de pago o haciendo esta forma de negociación con mis amistades?
¿Será justo que nosotros seamos desleales en ese aspecto? ¿Que seamos impuntuales o que seamos a veces aprovechados con lo que se refiere al dinero de otra persona? Pensemos, ¿verdad? Si será que es justo que nosotros vivamos de esa manera. ¿Será que nosotros podemos hablar de integridad y que también podemos hablar de una limpieza de pecados o de una criatura nueva cuando nosotros tenemos por costumbre el estar manteniendo cuentas pendientes con las personas? Yo nada más que les hago la pregunta y pues cada una de las que me escuchan puede responderse y decir sí, es una manera apropiada de vivir o no, no es justo. No podemos estar hablando de que somos íntegras, de que estamos tratando de hacer bien las cosas, cuando no estamos saldando nuestros compromisos, nuestras deudas. Entre algunos ejemplos que yo les puedo mencionar cuando nosotros queremos relacionar las deudas con lo que es la vida cristiana o lo que es la iglesia, yo les puedo decir que cuando se realiza un bautismo o cuando nosotras mismas nos bautizamos, se nos dijo que nuestros pecados estaban perdonados, ¿verdad? Eso es lo que nosotros escuchamos y eso es completamente cierto. Con eso nosotros no vamos a discutir. Cuando se nos dice todos sus pecados son perdonados, todos nuestros pecados son perdonados, en efecto. Pero la primera carta de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Si nosotros a esa inmundicia, digamos, nosotros entendemos esa inmundicia, a lo mejor como enfermedades que pueden haber llegado a la vida nuestra, a lo mejor por desórdenes sexuales, pudo haber llegado alguna enfermedad a nuestra vida, por desórdenes con los vicios, con el licor o con algún tipo de droga, pudimos haber adquirido alguna enfermedad en nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotras nos bautizamos, se quitaron los pecados de aquello que cometimos, pero las consecuencias de lo que cometimos, eso lo vamos a seguir llevando en nuestro cuerpo. Vamos a seguir llevando cicatrices y vamos a seguir llevando también esas manchas en nuestro cuerpo, las manchas físicas. Por ejemplo, si una persona ha sido muy enojada y siempre anda así, se le hacen esas dos lineecitas, mire que yo tengo acá bien marcaditas y bien preciosas, si ya esas arruguitas se le marcaron en su rostro porque siempre andaba molesta antes de ser cristiana y ahora dice me voy a ser cristiana, ¿verdad? Y tiene una vida preciosa y empieza a vivir el gozo de Cristo, pero lamentablemente esas arruguitas que se le marcaron ahí le van a quedar. Esas no se le van a borrar tan fácilmente. Entonces, si la palabra de Dios nos dice a nosotros y nos aclara que estas cosas físicas no dejan de ser con el bautismo, entonces nosotros muy fácilmente y muy conscientemente podemos entender que las deudas tampoco dejan de ser en ese momento. Cuando nosotros nos bautizamos, tampoco dejan de ser. Si una persona antes de bautizarse debía 100 pesos o $100, cuando sale de las aguas bautismales debe los mismos 100 pesos. Los debe todavía. Y ahora los debe con muchísima más responsabilidad. Ahora debe más ese dinero que debía en algún momento. Y lo debe con más responsabilidad porque cuando sale de las aguas bautismales ya tiene obligación de ser luz y de ser sal para este mundo. Y no va a poder cumplir con esos compromisos si se tiene que andar escondiendo de sus acreedores. Si tiene que andar pasándose la calle por el otro lado, si tiene que evitar algunas calles o evitar algunas reuniones, como por ejemplo en la escuela o en su comunidad, no puede ir a esas reuniones porque usted le debe a alguien en esos lugares.
entonces no va a poder cumplir con el hecho de ser luz, con el hecho de ser sal de esta tierra, si nos tenemos que andar escondiendo. Así como le aclaramos a una persona, le decimos, por ejemplo, que cumpla con las leyes de los países, ¿verdad? Eso es algo que nosotros le recomendamos cuando una persona se ha bautizado. Le decimos, tiene que cumplir con las leyes de este país. Generalmente esto se dice en relación a lo que es casarse, es lo que más nosotros oímos y es lo más común que pasa en nuestra sociedad, que las personas no viven legalmente casadas. Entonces nosotros le decimos, mire, si usted se va a bautizar o si usted ya se ha bautizado, lo correcto es que usted cumpla con esta ley, ¿verdad? Que usted lo haga de la manera correcta. Entonces, si nosotros instamos a las personas a cumplir la ley en este aspecto, nosotros tendríamos también que mencionarle acerca de que si tiene alguna deuda que saldar, también tiene que hacerlo, porque esas deudas pendientes también hablan de nosotros como cristianos, también hablan de nuestra imagen y de nuestra iglesia. Un cristiano, por ejemplo, un cristiano no puede estar debiendo esquelas de tránsito. Eso no se puede concebir. No porque no le pongan una esquela en un determinado momento, que no debería de ser tampoco. Pero si por un segundo se pasó una luz roja, si por una emergencia tuvo que aparcar en un lugar que no era el indicado y pues en eso llegó el policía, le puso una infracción, entonces lo que nosotros esperamos de una persona cristiana es que ya le pusieron su infracción y ni modo, ¿qué es lo que toca? Ir y pagarla. No podemos estar acumulando esas deudas 5 años. Hay personas que hacen como que se les ha olvidado, ¿verdad? 5 años, personas que no van a refrendar su licencia de conducir y andan conduciendo así, dicen el otro año lo voy a hacer, el otro año lo voy a hacer. No se puede concebir esas cosas. Tampoco se puede concebir que personitas cristianas estemos debiendo las tasas y los impuestos municipales, que estemos ahí todo el tiempo haciéndonos del ojo pacho y beneficiándonos prácticamente porque usamos la luz que ponen en la calle, usamos la carretera que ponen, el carretón de la basura que pasa, que se sostiene por medio de eso que se está pagando y nosotros vamos evadiendo ese pago y evadiendo ese pago por años y por años. Eso no se puede tampoco concebir. Cuotas alimenticias. Como les digo, el pasado no se borra con el bautismo. Si una persona tuvo una vida desordenada y dejó 3 niños por allá que no se están criando con él o con ella, porque también hay madres que tienen cuotas alimenticias, un niño que no se está educando, que no se está criando con ellos y le han puesto 5, 10, 20 dólares de cuota porque no alcanza para más, lo correcto es que esté al día con esa pequeña cuota que se le está pagando. Que si usted no ve al niño, que si usted piensa que no es suyo, que si vive muy lejos, lo que sea, pero no está bien que estemos debiendo eso. Tampoco que nos hagamos uso de las tarjetas de crédito y que nos olvidemos después que hemos hecho los gastos, que se vayan guardando y que ya no nos queramos acercar. Y que no contestemos al del banco que nos está llamando para decirnos que tanto es lo que debemos. Eso tampoco se puede concebir. Y eso es lo primero que no se nos explica, ¿verdad? Cuando nosotros vamos al bautismo o cuando nosotros ayudamos a que otra persona se bautice, deberíamos explicarle que así como tiene que estar al día con contraer el matrimonio, con dejar sus pecados que estaba cometiendo antes, también debería de ponerse al día con todas estas cosas. Lo otro que no se nos explica es lo que dice Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno,
para que tenga que compartir con el que padece necesidad, dice la palabra de Dios. Así como debe haber un cambio en el no mentir, en el no estar uno de chismoso, que nos tenemos que olvidar del adulterio, de la fornicación y de todos esos pecados si nosotros los practicábamos en algún momento, si nosotros practicábamos el uso de alguna droga, igual como nosotros debemos dejar todas esas cosas, también nosotros tenemos que dejar las trampas. Todas esas trampas, todas esas artimañas que usábamos para poder sobrevivir. Porque hay personas, y pues quien me escucha no me va a dejar mentir, me imagino que en los países que estamos acá representados, hay personas que tienen como forma de vida el estar saltando de una deuda a otra deuda. Hay personas que han dejado a otros descontentos en cada lugar en el que han vivido. Ya no les alcanza una ciudad, sino que hasta se tienen que cambiar de ciudad, porque en otro tiempo, con cambiarse del mesón o del lugarcito donde uno vivía, se iba para otro y volvía a adquirir otras deudas, o cambiarse de colonia. Pero hay personas a las que ya ni siquiera les alcanza la colonia, sino que se tienen que cambiar hasta de ciudad, porque le deben a todas las personas, deben en la tienda, deben en el alquiler, deben al que vende cosméticos, hasta al señor del bus le quedan debiendo sus centavos, porque mire, le dice no me alcanza, lléveme hoy y en la tarde le pago y en la tarde se van en otro bus para no pagar. Y hay buceros que les hacen el favor de llevarlo y luego mejor se van en otro bus y no le han pagado. Deben también la colegiatura de su niño, el lechero, el pan, hasta el periódico piden fiar. Y cuando ya nadie más les queda por pedirles, por deberles, toca moverse para otro lugar. Y ese es el estilo de vida. Otras personas que roban prácticamente en formas encubiertas. ¿Cómo es que se hace esto? Bueno, usando pesas falsas. Y la Biblia también nos habla de eso. Dice que no tenemos que usar pesas falsas. Si nosotros vendemos o si nosotros compramos, no tenemos que tratar de hacer, de agarrar ganancia de lo que nos están diciendo. Yo, por ejemplo, voy a comprar en el mercado, yo misma me despacho mis verduras, lo que yo estoy comprando, y el señor me dice 15 tomates o 20 de esos tomates. Y ya yo estoy tan acostumbrada a comprar en ese mismo puesto, ya yo sé que el señor nunca se pone a contar de regreso los tomates, a ver cuántos tomates van o las cebollas, sino que yo agarro, me despacho lo que me voy a despachar y pues le pago a él, le digo $1, $2 o lo que yo lleve, pero no por eso él me dijo a mí 20 tomates y yo voy a agarrar 23 o 22, ¿verdad? Lo puedo negociar con él antes y le digo, mire, no me los da, aunque sea uno más o están muy pequeñitos o algo así, pero antes, no tratar uno de hacer la trampa, después cuando ya está haciendo el negocio, ni el que vende, ni el que compra, si somos cristianos, tenemos que estar procurando hacer esa trampa. También si nosotros vendemos esos productos que le llamamos súper milagrosos, ¿verdad? A veces andamos vendiendo unos productos que nosotros aseguramos que curan todo, que le van a servir para todo, que le van a dar buena suerte, que se va a ganar la lotería, y le está vendiendo a la persona a precios elevados y sabemos que los productos no van a tener los efectos que nosotros estamos ofreciendo. Si nosotros estamos haciendo eso, nosotros también le estamos debiendo a la persona que ha creído en nosotros. Porque la persona muchísimas veces se ha confiado de que yo soy una persona cristiana y como cristiana yo le estoy llegando a ofrecer esta bebida mágica, este té que cura todo. Mire, ya curó a no sé quién y a la otra persona. Es carito, pero no se va a arrepentir. Entonces la persona no nada más está confiando en el producto, sino que también está confiando en mí
como cristiana, en mí como persona. Entonces, si yo he hecho eso, yo también le estoy debiendo a aquella persona. Otra cosa que podemos hacer y que es tan fácil hacerla es vender esos productos que ni siquiera son de tercera, ya prácticamente son de quinta categoría. Esos productos que ahora es tan fácil pedirlos y que cuando uno pide 100 de esos productos, le salen a 15 centavos y ya cuando están acá puestos en el país, se venden a $5, a $8 y nosotros sabemos que no es un producto de primera calidad. Nosotros sabemos que va a tener defectos en algún momento o que es una baratija la que estamos vendiendo. Entonces, tenemos que asesorarnos para no caer en estas cosas. Cuando uno está en la microempresa o cuando uno está tratando de ser autosostenible, hay un rango de precios que le dicen a uno, esto es lo que costó el producto, esto es lo que gastó en mercadeo, esto es lo que gastó en transporte, esto es lo que gastó, hasta aquí puede usted poner su precio. No se puede poner antojadizamente al 500%. Si nosotros hemos hecho eso, déjeme le digo que también le debemos a esas personas. También debemos por esa pequeña trampita. Tampoco los negocios son al gusto que la persona quiera. A veces nosotros pensamos, pero si la gente lo compra, entonces uno tiene que aprovechar y venderlo a ese precio. Pero siempre que haya personas justas poniendo precios justos, las otras personas que se aprovechan de eso no se van a poder seguir aprovechando. Entonces nosotros tenemos que velar por esas cosas. Si nosotros hemos vendido un carro o hemos vendido un electrodoméstico y sabíamos que tenía una falla, sabíamos que iba a dar ese problema, pero no se lo dijimos al comprador, sino que nada más lo dejamos ir y ya después ponemos cara de sorpresa y decimos, ay, ¿cómo que le falló? Qué raro. A mí nunca me falló. Si nosotros hacemos esas cosas, también estamos debiendo. Estamos debiéndole a esa persona a la cual nosotros le hicimos esa trampa. Así es que tenemos que recordar y tenemos que reconocer todas esas cosas que nosotros posiblemente hemos caído, posiblemente fue un momento de necesidad, fue un momento de no pensar bien las cosas, fue tan fácil hacerlo que lo hicimos. Pero tenemos que estar conscientes que no fue lo correcto. No fue bueno que nosotros hiciéramos eso. Es muy incómodo andar cobrando o andarle recordando a las personas que tienen un compromiso que cumplir con nosotros. Sinceramente, es bien incómodo. Uno está viendo ahí en el Face, que es lo más común donde uno ve, y está viendo que las personas están ahí publicando cositas que dicen, quisiera recordarle, quisiera que, así como se acuerda de la fiesta, se acordara que me debe, o de cosas así. Es bien, bien incómodo estar en esa situación, uno tener que estar recordando. Nosotros tenemos que estar claras que la persona que nos ha prestado, la persona que nos ha solventado en algún momento, no es porque le sobra el dinero. No es porque no haya que hacer con ese dinero. En el ámbito de los que estamos hablando, yo creo que no hay ningún multimillonario que no haya que hacer con su dinero, ¿verdad? Y que por eso es que lo anda prestando. Nosotros tenemos que saber que lo hace porque nos aprecia. Esa persona nos ha apreciado y por lo menos nos ha tenido una cierta consideración en algún momento, misericordia quizás al ver lo que estamos pasando y nos ha dicho, pues acá está, yo te voy a ayudar. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de eso. No lo ha hecho porque le sobra, no le ha hecho porque no sabe qué hacer con su dinero, lo ha hecho porque ha querido mostrar su amor con nosotros en esa manera. Entonces nosotros tenemos que respetar eso. Nosotros no somos llamados a administrar el dinero de otras personas. ¿Cómo es esto? El que tiene
el que tiene solvencia, el que tiene dinero, el que tiene algo, no está en obligación de solventar nuestras necesidades. Nosotros somos responsables de lo nuestro, no de lo de las otras personas. Si la otra persona, si un amigo de nosotros tiene un buen salario, si un amigo de nosotros recibió una herencia, recibió un bono, una compensación, o así como hay en Estados Unidos que tienen un accidente y les llega el cheque bien hermoso y bien bonito, si la persona se ganó la lotería, puede ser que iba pasando y se compró un billete y se ganó la lotería. Todas esas situaciones son de esa persona. Y esa persona está llamada a administrar ese dinero. Nosotros no estamos invitados a estarle ayudando, a estarle pidiendo nosotros dinero prestado, a razón de que él tiene. Y entonces es obligación que me ayude a mí. Yo soy llamada a administrar mi salario mínimo que yo recibo. Eso tengo que poner los pies en la tierra y saberlo. Yo estoy llamada, invitada a administrar el poquitito dinero que yo estoy recibiendo. Entonces, es molesto que una persona que administra bien sus bienes, una persona que vive con lo necesario, esas personas que tienen un presupuesto y que se ciñen a su presupuesto, porque hay personas que son muy ordenadas y muy educadas en este aspecto, y esas personas que viven de esa manera tienen su guardadito porque ellos saben que pueden tener en algún momento una emergencia, a lo mejor están guardando para una vacación, para algo están guardando. Pero como son muy ordenados, pueden hacerlo. Como son muy buenos administradores, pueden hacerlo. Entonces es bien incómodo que una persona llegue a pedir ese dinero prestado y esa persona lo ocupa para irse de vacaciones o para irse a hacer las uñas o el pelo, para ir a comprar ropa o para cualquier otra cosa. Y después de que ha hecho eso, ya se va haciendo el enojado, el molesto, porque la otra persona le recuerda y le dice, acuérdate que me debes 20 pesos. Y entonces ya uno viene y dice, si tiene tanto, ¿y por qué me viene a estar a mí reclamando 20 pesos? Porque no son tus 20 pesos, son los 20 pesos de esa persona que te los prestó y él tiene derecho de recordártelos y de decirte, te gastaste mi dinero. Te hiciste las uñas, te hiciste el cabello, te compraste una cartera con mi dinero. Entonces yo tengo derecho a estártelo reclamando. Porque la Biblia dice de que no hay que ser usurero, de que no hay que sacar ventaja de las otras personas. Pero esto no nada más se puede, digamos, se le puede poner a la persona que está dando el dinero. No es nada más que él no debe ser usurero, que él no debe sacar ventaja. Es que yo que estoy pidiendo prestado tampoco tengo que ser aprovechada en ese aspecto. A sabiendas de que la otra persona me va a prestar sin interés, si me va a prestar sin interés económico, entonces yo le puedo estar pidiendo las veces que yo quiera para ayudarme mis gustos, para ayudarme la buena vida que a lo mejor esa persona no se da y pienso que tiene la obligación. Y no es así. No debe ser aprovechado el que está prestando, sacando tajada de aquello, pero tampoco yo que estoy pidiendo tengo que aprovecharme de esa situación. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos con todo esto? Bueno, el problema de esta plática es uno y es muy sencillo. Es que somos pobres. Ahí nomás se termina el problema. Somos pobres y no nos alcanza ni siquiera para pagar lo básico que nosotros gastamos. Y pues ahí se cierra la situación y ahí termina. Somos pobres, eso es, ¿para qué vamos a estar nosotros hablando otra cosa, verdad? Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer con esa pobreza, por lo menos económica que tenemos, verdad? De recursos. Lo que tenemos que hacer es ordenarnos, ordenarnos. ¿Cómo es que nos vamos a ordenar? Hay que hacer un presupuesto que sea real. ¿Cómo es un presupuesto real? A veces uno agarra y empieza a hacer un presupuesto y dice,
agua, gasolina, electricidad, internet muy bueno, con muy buenas megas, y eso no es un presupuesto real. El presupuesto real para las personas reales que ya estamos metidos en el lío es cuánto es lo que yo tengo primeramente. No cuánto es lo que yo estoy dispuesta a gastar o yo ambiciono a gastar. Eso no es real, eso es una fantasía que yo puedo tener. Lo correcto es que yo vea cuál es mi ingreso real y después de que yo vea cuál es mi ingreso real, después de esto yo voy a empezar a ver cuánto es lo que estoy gastando, qué es lo que estoy gastando. Y de eso que estoy gastando, tengo que hacer una lista de qué es lo básico que yo necesito gastar. ¿Cuáles son? Si en mi casa mi salario mínimo nada más me permite tener agua y luz, pues entonces yo lo siento mucho, pero hasta ahí es hasta donde me alcanza la cobija, como decimos. Y tengo que estar consciente de decir, en esta casa no puede haber cable, no puede haber internet, no puede haber nada más de eso. Por el momento nos vamos a quedar con el agua y con la luz nada más. Eso es lo básico. ¿Qué es lo imprescindible? Si usted tiene alguna medicina que está comprando y no puede dejar de comprarla, tiene que apuntarla ahí en esas cosas imprescindibles, porque después que usted deje de comprar esa medicina, ya no hay pena si hay luz y agua ni nada, porque ya usted no va a estar. Entonces tiene que pensar en esas cosas que son imprescindibles y ponerlas en esa lista. Después va a encontrar esos gastos que son gastos bobos, gastos fantasmas, esas cositas que nosotros nos andamos comprando así de repente, una bolsita de dulces, un adornito para el cabello, un cosmético que no lo estoy necesitando solamente porque me gustó, o algún perfume, alguna cosa. Hasta los regalos. Si en el mes a nosotros nos han invitado a 2 o 3 cumpleaños y nosotros no tenemos, porque lamentablemente, aunque digamos que nos invitan por cariño, que nos invitan por amor y por lo que sea, pero nosotros socialmente sabemos que lo correcto es llevar un regalo a esos lugares, a pesar de que yo le pueda decir a la gente lo que le importa es el cariño y el abrazo y su presencia, pero nosotros en la vida real sabemos que la persona está contando con que le llevemos aunque sea una bobadita. Entonces, si nos han invitado a fiestecitas y nosotros no nos ajusta para dar un regalo, entonces seamos conscientes y disculpémonos y digamos, no voy a poder asistir, ¿verdad? No puedo darme el lujo de comprar un regalo. Si nosotros gastamos mucho en restaurantes, si comemos mucho afuera y no hemos hecho cuentas porque nosotros hacemos cuentas, y por ejemplo, si yo compro comida de la que preparan pues caseramente, no sale casi igual que preparar acá en casa lo que se gasta de gas, lo que se gasta de tiempo y todo eso. Pero ya si uno piensa en ir a un restaurante de a 18, de a 23 el plato de comida, ya nosotros sabemos que no nos podemos dar ese lujo cada mes, ni mucho menos 2 o 3 veces al mes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer con eso? Simple y sencillamente sacar esos gastos de nuestra vida y de nuestra vista y de nuestro bolsillo. Si no podemos, no lo tenemos. Simple y sencillamente, no hay más solución. Otra cosa es que hay que hacerse deudas con instituciones y no con personas naturales. Somos pobres, no podemos vivir sin deudas, entonces en algún momento tenemos que acudir a una deuda. Hay que procurar hacer esas deudas con instituciones. Las instituciones financieras tienen unos seguros. Si uno lee las cláusulas pequeñas, ellos tienen un seguro hasta por desempleo, que muy pocas personas reclaman ese seguro. Cuando usted le quitaron su trabajo, ahí hay una cláusula que dice que tiene asegurado unos 3 cuotas o que lo van a esperar por lo menos unas 3 cuotas por desempleo.
tienen un seguro por algún siniestro, si su casa cuando está hipotecada sufre algún siniestro, un terremoto, un incendio, cualquier cosa, en esos créditos le están cobrando un seguro por esos siniestros. Y también le están cobrando un seguro por si la persona fallece. Entonces, cuando ellos están cobrando todos estos, en los créditos, todos los créditos están pagando estos seguros. Y muy pocas personas o una cantidad, digamos, relativa de personas hace uso de esos seguros. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que allí hay dinero. El dinero que se ha estado cobrando por años de esos seguros está allí. Allí es donde está la plata. Entonces nosotros tendríamos que hacer uso de esos seguros. Porque las deudas con personas naturales no se extinguen. Nosotros quisiéramos que las deudas que nosotros adquirimos con el vecino, con el amigo, con el pariente, al morir un pariente mío, yo alego que la persona ya falleció y que entonces ya yo no estoy obligada a pagar esa deuda que esta persona tenía. No se extingue con la muerte ni con ninguna eventualidad que la otra persona esté sufriendo. Vamos a recordar en este caso a la viuda a la cual se le multiplicó el aceite. En el segundo libro de Reyes 4.1 dice que este hombre murió y después que este hombre murió, la esposa, la viuda de él, le dice: ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. O sea, la deuda que aquel muerto tenía, esa deuda seguía viva. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que esas deudas que las personas nos han hecho a nosotros por favor, que nos han hecho por sacarnos de un lío, nosotros tenemos que estar conscientes que ellos no tienen por qué sufrir las eventualidades de lo que nosotros padezcamos. Si nosotros tenemos un accidente, si nosotros sufrimos un siniestro, si nosotros fallecemos, todavía los que queden en vida, que se han beneficiado de aquella deuda, tienen la obligación moral de preguntar y de decir cuánto es lo que te quedó debiendo mi pariente, para yo poder saldar esa deuda. Para terminar con esta pequeña charla, con esta pequeña conversación, para que vayamos ya cerrando, quiero decirles que nosotros tenemos que aprender a seguir los consejos de administración que se dan. Hay libros completos, hay seminarios, hay canales de YouTube que se encargan nada más que de estar dando consejos de administración y que nos están diciendo cómo es que nosotros tenemos que llevar nuestras finanzas. Entonces, esas personas que han estudiado tanto, que se han dedicado tanto a entender las deudas, a entender por qué no se pagan, a entender cómo se puede salir de ellas si ya estamos en uno de esos líos, una de esas personas que se han dedicado tanto, nosotros tenemos que escuchar esos consejos que se nos está dando. Si nosotros tenemos ese problema de administración, no hay que gastar lo que uno no tiene. No se puede gastar lo que no tenemos. Y mucho menos se puede andar gastando lo que es de otra persona. Como le dije, para mis gustos, a lo mejor en un momento va a haber una enfermedad, va a haber alguna situación en la que yo necesito, en la que yo requiero que una persona me eche la mano. No puedo hacerlo de otra manera y voy a tener que perder la vergüenza y acudir a alguien y decirle ayuda. Pero andar gastándose el dinero de la otra persona en cosméticos, en accesorios, ni siquiera en paseos, ni siquiera en esas cosas, puede uno estarse dando esos lujos. Es el dinero de la otra persona. Nosotros no tenemos que estar
gastándolo. Y peor aún que descaradamente decirle a una persona, préstame dinero y gastarlo en bobadas, peor que eso es estar haciendo uso de estafas o de desfalcos, como por ejemplo haciendo malos negocios o negocios turbios, para nosotros poder conseguir dinero para nuestros gustos y para nuestras bobadas que nosotros pensamos. A esto le tengo que decir que lo que nosotros tenemos que hacer como un consejo que nosotros podemos llevarnos, porque es un gigante tremendo. Gigante porque es la pobreza y la necesidad que nosotros tenemos de pedir prestado, y también a veces pues la ingratitud de las personas que no quieren honrar esas deudas. Entonces, es un gigante muy grande que nosotros tenemos que vencer. Lo vamos a vencer, lo tenemos que vencer escuchando los consejos primeramente. Y después de eso, lo tenemos que vencer con algo que se llama resignación. Resignación. Nosotros nada más podemos tener para aquello para lo cual nos alcanza, y tenemos que resignarnos a que esa es nuestra situación en la vida. Hasta aquí me alcanza, hasta aquí puedo llegar. Y resignarnos a esa situación mientras podemos salir. Yo no le estoy diciendo que tiene que tener una vida completa de esta manera, pero mientras uno se puede ordenar y mientras uno puede tener solvencia, tiene que resignarse a que las vacaciones son en la hamaca de la casa. Y hasta allá, hasta donde podemos llegar, hasta ahí vamos a llegar. También tenemos que entender y tenemos que comprender y tenemos que tratarlo de esta manera. Las deudas incumplidas, las deudas esas que nos hacemos los olvidados, que nos hacemos del ojo pacho, que no sabemos cuánto fue, ni cuánto era, ni para cuándo, ni nada de eso, esas deudas también son pecado, y son un pecado público, no son como un pecado privado, porque nosotros sabemos que le distingo esto, porque cuando es un pecado privado, nosotros comprendemos que con que yo me ponga cuentas con Dios, ya nadie más tiene que saber que yo cometí ese pecado. Pero cuando se trata de un pecado público, cuando más de una persona sabe que yo estoy teniendo esa deuda o que yo estoy teniendo esa conducta, yo debería de pedir perdón también de una forma pública, porque yo ofendí de una forma pública. Porque a veces la iglesia también queda mal visto, queda en mala situación cuando la persona sabe y dice y es cristiano y va a tal iglesia y me está debiendo o le está debiendo a la persona de aquella otra comunidad. Entonces nosotros tenemos que entender y que tratar de solventar esto como lo que es un pecado, y es un pecado público, porque más de una persona sabe que no hemos honrado nuestra palabra, que no hemos honrado nuestra responsabilidad, que mejor nos hemos ido de la ciudad, que mejor hemos perdido una amistad, hemos cambiado de número de teléfono, o qué sé yo, todo lo que hacemos para no solventar esa situación. La iglesia también tiene que poner manos en el asunto, porque lamentablemente, como en muchos otros temas, no estamos preparados para hablar y para servir de mediadores en estas situaciones. Entonces, a veces pensamos que una persona le debe a otra, o que una persona desfalcó a otra de la misma iglesia, y nosotros lo tratamos, o el predicador cuando se le va a buscar y se le dice, mira, esta persona me debe esto, nosotros decimos, ¿y por qué le prestó? ¿Para qué le prestó si usted ya sabía cómo era? O usted fue el del error porque le prestó. Y dejamos la situación así porque no estamos educados para nosotros tratar esa situación. Entonces, la iglesia también debería de tomar
cartas en el asunto y tratar este pecado, esta situación, igual como se tratan los otros pecados. Si usted a una persona que está en pecado le dice, digamos, no se ha casado, usted le dice, tiene que arreglar esto, tiene que casarse. Igual, si la persona le explica a usted, otra persona que ha tenido una deuda, usted tiene que decirle, mire, tiene que ir a solventar esta situación. Y si no va a participar públicamente en la iglesia o qué sé yo, cuáles son las formas que se le pueden decir para que esa persona tome conciencia de que está cometiendo un error, de que no va a tener una situación espiritual legítima y con una conciencia plena si esa persona no está honrando su situación de deuda que tiene. Entonces, la iglesia también debería de tomar cartas en el asunto y debería de tratar de mediar esas situaciones y de decir, es incorrecto eso que estás haciendo, deberías de ponerte al día, deberías de saldarlo. Y si es una situación de vida de la otra persona que ya acostumbra a vivir de esa manera, estafando, pidiendo prestado, aprovechándose de las otras personas, entonces tampoco se debería de permitir que esa situación se esté dando dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestras amistades. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No nos olvidemos de una deuda que tenemos. No pensemos que la otra persona tiene lo suficiente y que lo que yo le debo no le hace falta, porque no es obligación de la otra persona. Si la otra persona quisiera estar regalando su dinero, pues va a poner una institución ahí de beneficencia y así lo va a hacer. Pero no es que yo le tenga que estar arrancando el dinero. Y los que hemos tenido que acudir a que nos presten, pues llamados a honrar nuestra palabra, nuestro compromiso que nosotros tenemos, estamos llamados a honrarlo, a solventarlo. Y si nosotros pues hemos sido las personas que hemos en algún momento asistido a otra persona, pues qué bien porque hemos satisfecho una necesidad, ¿verdad? Pero en lo que sea posible tenemos que no debernos los unos a los otros, sino es amor y cariño y respeto y todo lo que entre nosotros nos tenemos que dar. Para eso están, como le digo, pues allá las instituciones que tienen seguros y tienen todo y con ellos pues se pueden hacer negocios, pero no podemos estar aprovechándonos de las personas de la congregación y mucho menos de algunas personas que no pueden reclamar su derecho, que no encuentran las palabras de cómo hacer valer ese derecho y que se confiaron de que nosotros éramos cristianos, de que nosotros éramos espirituales para hacernos un favor. Entonces, como le digo, esto es escabroso, mucho más que el tema pasado que estuvimos hablando, porque yo pienso de que, como le pregunté y como le dije al principio, ¿quién de nosotros no ha tenido una deuda? ¿Quién de nosotros no ha tenido que pagar por cuotas? Yo creo que muy pocas me van a poder decir no, no lo hemos hecho. Pero también tenemos que estar conscientes de que no estamos siendo íntegros cuando no estamos solventando, cuando no estamos pagando nuestras responsabilidades. Entonces, llegamos hasta acá. Espero no haber lastimado muchos corazones, muchas conciencias, pero son cosas que se tienen que hablar, son cosas estorbosas, a veces en nuestra vida familiar, a veces en nuestra vida personal, si tenemos esa costumbre, en nuestras congregaciones también se da, y la sociedad, el mundo de afuera, se está fijando en la forma de vivir que nosotros tenemos y en la forma de nosotros solventar. No podemos ser lumbreras y ser sal y ser una luz cuando nos tenemos que andar escondiendo, a veces de nuestros mismos hermanos. Entonces, procuremos hacer las cosas bien, a conciencia,
para que podamos mantener nuestra integridad. Y bueno, llegamos hasta acá. Nos vemos primero Dios la próxima semana con otro tema interesante. Recuerde, si usted tiene comentarios, si usted tiene algún tema que quiera que platiquemos, al igual que este, usted puede hacérmelo llegar acá en los comentarios, o ya conoce mi Messenger, mi WhatsApp, y pues acá todos somos amigos y yo espero recibir sus mensajes. Llegamos hasta acá. Muchas gracias. Adiós.